Bueno, me da vergüenza ahora verme hablar así. Bueno, esto no se oculta la cara. Bien. Bueno, estamos en la clase 4. Va a haber dos clases más del seminario. Una clase de nomenclatura va a ser la clase que viene, que van a ver no, la clase que viene va a ser de alteración hidrotermal o nomenclatura. Y la última clase va a ser de clasificación, que va a ser después cuando retornemos del viaje. ¿Sí? En esta oportunidad nos vamos a centrar en los edificios volcánicos, que son las estructuras que muchas veces nos toca analizar parcialmente, interpretarlas en las sucesiones de rocas, y vamos a ver las principales características de los edificios más representativos. ¿Sí? Comenzamos siempre con el objetivo de la clase, que es brindarles a ustedes las evidencias necesarias en cuanto a la morfología, espesor, asociaciones de fases de cada uno de estos edificios principales, a fin de que ustedes puedan interpretarlos en los registros geológicos, en las unidades geológicas particulares que a ustedes les toque trabajar. No es, no es sencillo identificar estas características, y uno muchas veces actúa como un detective que junta distintas o la mayor cantidad posible de los atributos que definen estas estructuras. Así nos podemos aproximar, ¿sí?, a una definición más o menos correcta. ¿Sí? Es decir, lo que intentamos predecir es cómo le afectará la erosión a estos sistemas en el tiempo. Cómo a partir de esas sucesiones incompletas nosotros podemos reconocerlos. Y un reconocimiento inicial está dado por dos parámetros que son esenciales en el reconocimiento de estas estructuras volcánicas, que son por un lado la composición y el volumen que están asociados las mismas. Y en este sentido, nosotros vemos allí una gradación del volumen de estas geoformas en kilómetros cúbicos, ¿sí?, en el eje de las Y. Y en el eje de las X tenemos una composición que se aumenta progresivamente la concentración de sílice. Y en este sentido podemos observar que hay un primer nivel, digamos, en cuanto al volumen de las geoformas, donde tenemos pequeños centros de composiciones básicas, o pueden ser alcalinos también, intermedios también, que tienen en general volúmenes de roca, involucran volúmenes de roca, podemos decir reducidos. Podemos decir reducidos. En este primer grupo de centros máficos menores, tenemos todos los edificios volcánicos asociados a freatomagmatismo, anillos de toba, estructuras de mar de Atrem, tenemos escoria con, todos esos sistemas volcánicos de volúmenes en general reducidos. Cuando nos desplazamos hacia digamos, las estructuras volcánicas, pero de composiciones más silíceas, están los centros silícicos menores, pueden ser domos aislados, lavas ácidas, ese tipo de estructuras volcánicas. Aumentamos progresivamente el volumen involucrado en las erupciones y en las estructuras, y ya vamos a volcanes compuestos, que son los comunes, ¿sí? En general son típicos de sistemas de arcos juveniles. ¿Qué? Está caliente. De sistemas de arcos juveniles. Entonces, como son típicos de sistemas de arcos juveniles, pueden tener una variedad composicional bastante significativa, porque un arco tiene una variedad muy significativa, dependiendo de que, en parte, a ver si me ve la panza, me da vergüenza. Dependiendo de qué, de mucho de la cantidad de corteza que atraviesa, ¿no? Pueden ser desde toleíticos, basaltos, andesita, ¿sí? Eh, Involucrando una contaminación baja, por así decirlo, un arco juvenil, o bien atravesar una amplia porción de corteza continental, contaminarse fuertemente con la litosfera y ser magmas más evolucionados, de composiciones dacíticas, riolíticas, ¿sí? Y así.
Los volcanes en escudo también tienen en cuanto a su volumen un desarrollo mucho más significativo. Un volcán compuesto, ustedes tienen por ejemplo el volcán Fuji, el Lanín, ¿sí? El Domuyo, el Mendoza, el Maipo, el Osorno, el Villarrica. Esos son volcanes compuestos. Tienen un tamaño que en general es bastante uniforme, ¿sí? De varios kilómetros, pero no son muchos kilómetros. Es en general pocos kilómetros, digamos, podemos decirlo desde el punto de vista de tamaño. Los volcanes en escudo y las calderas son un orden de edificio volcánico superior, ¿sí? Pueden alcanzar decenas a cientos de kilómetros cuadrados, ¿sí? Volcanes en escudo, bueno, Hawái, Somucurá, ¿sí? Tienen amplios márgenes de más de cientos de kilómetros cuadrados, miles, ¿m? Y así como también las calderas. Mencionamos la caldera Galán en la clase pasada, que, bueno, no sé si estaban todos, creo que había algunos. Y la caldera Galán con desarrollo superlativo de más de 100 kilómetros cuadrados solamente de caldera, ¿sí? Bien, y en el margen superior tenemos los basaltos de inundación, que son primo hermano de las lips, ¿sí? Son estos basaltos de pluma mantélica, Decán, Paraná, Etendeca, ¿sí? Etcétera, etcétera. Son basaltos que cubren unas dimensiones extraordinarias, basaltos muy primitivos, muy toleíticos, ¿sí? En general se contaminan, pero pueden alcanzar la superficie con contaminación baja también. Y también tenemos las imbritas, plató, ¿sí? Que son muy comunes, incluso en Argentina, ¿eh? Como por ejemplo la Puna, ¿sí? El retroarco de la Puna es muy conocido, Marifil también es muy conocido, y lo que se denomina como el grupo Choilloy en Argentina también, Taupo, ¿sí? También son calderas y en parte hay platós inimbríticos, porque hay una coalescencia de calderas. Y en esta presente clase vamos a hacer hincapié en tres de los edificios que a mí me gustan más. Los otros no me gustan, porque no trabajé y no quiero. Ese es mi criterio. Mm. Bueno, ¿y cuáles son? Son las calderas, los volcanes compuestos y los centros máficos menores. Son los tres que son los más comunes también. Los basaltos de inundación son comunes, pero no acá. Sí, hay algunos basaltos, algunos volcanes compuestos, por ejemplo, Somucurá se podría mencionar, pero no son geológicamente tampoco muy complejos, ¿sí? Eh, bien, entonces vamos a comenzar con el primero de ellos, que son las calderas. Vamos a ver qué características tienen las calderas en una clase que recubre más o menos estos temas. Vamos a ver, no sé si al final seguí esto lo sé que dentro PowerPoint que estaba hecho, pero dentro de todo vamos a ver lo que es la anatomía de la caldera y los estadios evolutivos, ¿sí? Con los depósitos asociados a cada estadio evolutivo. Una caldera es típicamente una estructura volcánica, ¿sí? Relativamente subcircular, relativamente. ¿Por qué subcircular? ¿Por qué puede ser subcircular? Está asociado a cómo es la difusión. Muestro un poco la. Me da vergüenza. Bien. Entonces, está asociado a la difusión del calor. Cómo se concentra el calor, una bola de fuego, ¿no? Tiende a mantener un centro donde el calor permanece más o menos concentrado y los gradientes térmicos difieren hacia una porción externa, en general como toda bola de roca caliente o de magma, ¿sí? Muestran un ordenamiento más o menos subcircular, ¿sí? Entonces, en general, estas estructuras volcánicas guardan una relación bastante directa con un reservatorio de magma subsuperficial. Esa es una característica
bastante clara. ¿Cuál es el rol de ese reservatorio y a qué profundidad puede estar? Bueno, el reservatorio de magma está a profundidad variable. Hay estudios sísmicos, por ejemplo, en la caldera activa de Yellowstone, y está en el orden de los 4 a 5 kilómetros de profundidad. En algunos casos puede estar más o menos 2 kilómetros de profundidad. Son cámaras en general como que están tienen una conexión bastante directa con la superficie. Fíjense que ahí estamos hablando de 4 kilómetros, son las profundidades, o 5 o 6 kilómetros, son las profundidades en que usualmente cristalizan, ¿qué rocas? ¿Qué rocas? Se pueden equivocar, estamos en un curso de la universidad. Sin vergüenza, ¿no? 4 o 5 kilómetros. Sí, 4, 5, 6. Bastante cristalina. Los granitos. Exacto, cristalizan los granitos, las rocas intrusivas, ¿no? Bien, asociado a la cámara magmática es que se da el proceso de subsidencia, pero más allá de empezar a hablar ahora de cómo es la evolución de la caldera, vamos a mencionar un poco las características eh, morfológicas. Primero podemos hablar de las dimensiones. Está bien, una caldera es una geoforma subcircular o elíptica, ¿sí? Que tiene decenas de, de unidades a decenas de kilómetros de diámetro, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño más común? Bueno, entre 2, aproximadamente, 2 a 3 kilómetros a 25, 45 en el caso de la caldera del Galán. Pero los casos más comunes son en general menores a 20 kilómetros. Bien, como se produce la subsidencia de un bloque, ¿sí? Hay un bloque central del edificio que subside, esto genera un muro en la caldera o lo que sería un borde topográfico, ¿sí? Lo que se reconoce allí arriba como caldera rim o topographic boundary. En la zona central de la caldera se denomina piso de la caldera y el piso es el que subside. Esa subsidencia del piso es lo que se denomina colapso. Entonces, la caldera subside por un colapso que vamos a ver que está asociado con una gran erupción de caldera. Y vamos a ver cuáles son esas características de una erupción de colapso de caldera, ¿sí? Pero uno puede ir haciendo inferencias ya desde el punto de vista morfológico. Si la caldera tiene varios kilómetros de diámetro, la subsidencia de ese bloque central es bastante significativa. ¿En qué orden? Bueno, en un orden en general mayor a los 200 metros de subsidencia, ¿sí? El bloque ese subside más de 200 metros, ¿sí? Desde el borde o desde la zona externa. Y esa subsidencia puede alcanzar espesores más significativos, de miles de metros. 2000 metros puede alcanzar, ¿sí? Pero, si bien esa erupción que va a estar asociada al colapso del bloque central es directamente proporcional a la cantidad de material involucrado en la erupción. En la medida que mayor sea el colapso, ¿sí? Hay una relación directa con la cantidad de material que va a ser liberado o expelido de la cámara para favorecer ese descenso del bloque central. Esa zona, la zona interna, se denomina como zona de intracaldera, porque va a estar en la porción interna de la caldera, en la porción interior de lo que sería ese borde topográfico o caldera ring, el anillo de caldera. Bien.
Las calderas no solamente guardan registros en la zona interna, ¿sí? Como veíamos en la clase anterior, en el Cerro Galán, tienen un depósito que cubre también la porción externa de la zona subsidente. Esas zonas se denominan como capas de outflow, ¿sí? Son las ignimbritas que alcanzan a escapar de la porción interna. A ver si tengo acá el mouse. Acá. Y aquí, ¿sí? Toda esta capa amarilla que tenemos en la zona externa del bloque subsidente es la porción de outflow o de flujo externo. Y ya podemos pensar que la depositación de ignimbritas internas y externas va a haber algunas diferencias, ¿sí? Porque ya podemos hacer una relación directa con el espesor que va a tener los flujos piroclásticos internos. Fíjense, esto es un garabato, es un sketch, ¿no? Pero respecto de lo que son las ignimbritas que alcanzan a salir fuera de la estructura volcánica. Como es una estructura volcánica que subside, el bloque de roca que podemos denominar como preeruptivo, previo a digamos que son rocas desarrolladas o formadas previo a la erupción, estas rocas son rápidamente cubiertas por la ignimbrita de intracaldera que se forma con el colapso de la caldera. ¿Sí? Sin embargo, esta ignimbrita muchas veces no colapsa completamente el área que subside. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, queda un área deprimida. ¿Sí? Un área deprimida, generalmente en la zona marginal, que es frecuente procesos de erosión y depositación de depósitos lacustres, depósitos aluviales vinculados al margen de la caldera, etcétera, etcétera. Hay todo un proceso de erosión y denudación de lo que sería la zona anular de la caldera, ¿no? Que tenemos que pensar que es una zona, si yo tengo un bloque que desciende respecto de otro, es una zona de falla. ¿Sí? Me está dando calor. Hace calor, sí. Mm. Aquí no. Ay, si no, allá está el cosito del aire atrás de como quieran. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el algo? Bueno, vamos a ver. Aquí traigo unos videos. Tengo que hacer clic en mi pantalla. ¿Cómo hago para abrirlos? Pero muchas gracias, Cecilia. No tengo una frecuencia. No, no me enojo, no te enojes. No, no tengo. Bien. ¿Dónde estábamos? Esto no puedo volver para atrás. Entonces, vamos a ver inicialmente cómo es esta secuencia de outflow, que es la secuencia que consigue escapar durante la formación de una caldera. Muchas veces los vulcanólogos le ponen nombres, ¿no? Como es una secuencia de formación de caldera, le ponen como sigla CFE. ¿Sí? Pero estas secuencias de outflow en general tienen ciertas características. Eh, como por ejemplo, son secciones condensadas, ¿sí? Concentran todo el colapso gigantesco de la caldera que se preserva muy bien en el interior del bloque subsidente. Acá está limitado, bastante limitado. Es como varios órdenes de magnitud menos significativo, pero igual puede alcanzar espesores de 40, 50 metros, bastante, bastante importante, pero no 1000, ¿sí? Como en el caso de las calderas de colapso. En general son más delgadas. ¿Y cómo les parece? ¿Qué características podemos llegar a encontrar? ¿No? Uno piensa que en el colapso de una caldera se forma una ignimbrita.
Una ignimbrita es un producto de una corriente piroclástica de densidad, ¿no? Tenemos que pensar. ¿Y a ustedes qué características, por ejemplo, piensan que podemos tener respecto de la abundancia de fragmentos líticos? Siempre comparándola con la del colapso. ¿Cuántos fragmentos líticos va a tener? ¿Va a tener más o menos? ¿Van a ser más gruesos o más finos? Menos. Menos, muy bien, van a ser menos. En general menos. Y no tan significativos respecto del diámetro, ¿no? Sí. Me siento solo. Bien. Entonces, y además, ¿qué otro parámetro podemos mencionar que es común en los depósitos piroclásticos? ¿Sí? Que está asociado a la temperatura, por ejemplo. Sí, el vidrio puede ser. Pero más que el vidrio, al ser un flujo piroclástico mucho menos espeso, ¿va a preservar tanto la temperatura como la ignimbrita de intracaldera? No. Y texturalmente, ¿cómo puedo llegar a reconocer eso? Con el grado de soldamiento, Sí. de ahí. ¿Qué es lo que se suelta cuando hay mucha temperatura? Está. Vamos entendiendo. Este curso es un fracaso. Entonces, Escribiendo ignimbritas. ¿quién? Yo estoy esperando que. Está desaprobado. Te podés retirar. Te podés retirar. Bien. Bueno, el soldamiento. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho que había unas características de soldamiento, por ejemplo, las ignimbritas similaba, donde ya había recristalización, migración del límite de grano, ya había texturas granofíricas, ¿sí? Muchas veces vinculadas también con el desarrollo de ferulitas, ¿sí? Eso es una recristalización de alta temperatura. Esas características son más propias del interior de la caldera. En la porción externa, el paquete es más espeso, es más susceptible a perder temperatura, ¿sí? También. Como es más susceptible a perder temperatura, el soldamiento no es tan intenso, ¿sí? Los pómenes se pueden aplanar, obviamente, por una cuestión de carga, se aplanan, no son muy resistentes, sobre todo si hay algún tipo de evento posterior, pero esto no generan texturas eutaxíticas, ¿sí? No pierden sus propiedades, no se recristalizan en general a arcillas ni a cuarzo. Entonces, son depósitos de menor temperatura, podemos decir. ¿eh? Bien. Yo me estaba confinando con el aire en 20 no sé cuánto acá. A ver, dame el cuarto. Si le da frío, me avisa. Es un cachito. Bien. ¿Vas a terminar? Ahí tenemos. Bien, ahora tengo que ir acá. Vamos a ver un poco. Fue culpa mía por haber patinado. Sí, está bueno. Esa presentación te la tengo. Sí, pero ¿por qué no puedo abrir mi figurita que está tan linda ahí? La sé, si me hace lío. ¿Para qué grabo esto? Que varios que no están. ¿Y Que qué van a tener se para cae? que practicas. Ay, dice 24 minutos y todo. Sí. En ese sentido. Entonces no me enojo. Bueno, allí tenemos una sección esquemática de una secuencia de erupción formadora de caldera. ¿Sí? Esto está desde el plano hipotético, siempre
con el sentido de interpretar y pensar en cómo es la evolución de una secuencia, más allá de que en todos los lugares uno no va a ver estas características, ¿sí? El ordenamiento puede variar significativamente. Pero más allá de eso, en general, previo al desarrollo de una inhimbrita, por ejemplo en una fase de outflow, hay un desarrollo de una caída, ¿sí? Una caída preoclástica. Entonces, habíamos visto en parte en la clase pasada qué características tienen los depósitos de caída, ¿sí? Precursores. ¿Esto por qué lo interpretan los autores de esta manera? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el mecanismo más común de formación de ignimbritas, ¿cuál era? Que habíamos mencionado en la clase anterior. Están desaprobados. Es el colapso de la pluma eruptiva. Entonces, antes de que colapse la pluma, cae la caída. Es un razonamiento medio básico, ¿no? Habíamos visto otros mecanismos, ¿no? Pero en general es el más común. Entonces, hay una capa de caída que, fíjense, dice pliniana. Y claro, si es una ignimbrita de caldera, la distribución de esa pluma va a ser muy significativa. Evidentemente, la magnitud que va a tener la erupción es pliniana, ¿sí? Muy significativa. Y como ustedes ya saben y lo tienen reclaro, un depósito pliniano es un depósito de caída masivo, bien seleccionado, ¿sí? Que puede mostrar gradación, pero en general en las zonas externas está controlado por la intensidad, ¿no? De la erupción, muchas veces. En la zona externa puede mostrar gradación. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, eso. Este depósito pliniano es el que antecede la ignimbrita, que va a ser la que está asociada al evento de colapso de la caldera, ¿sí? En sí mismo. O sea, hay tanta cantidad de material que está saliendo desde los conductos, ¿sí? Que vamos a ver que pueden ser diques en general o fracturas, en este caso de calderas. No es como un volcán compuesto, que en general tiene un conducto cilíndrico o un dique lateral, ¿sí? En un flanco del volcán. Aquí son múltiples vents o conductos, como dice la coca de Comayo, múltiples vents. Eh, y la sección basal, Está haciendo bullying. no. En general muestran allí una ignimbrita que va incorporando o va mostrando, ¿sí? Un aumento de energía, ¿sí? Desde la base a la sección media, ¿sí? Aumenta la capacidad de transporte de fragmentos líticos, ¿sí? Y posteriormente vuelve a menguar la energía, ¿sí? En la porción superior de la ignimbrita. Bien. Ya hablamos de estructura interna, dijimos la estructura interna de los depósitos tiene más o menos un diseño de este tipo. Y es muy común la zonación composicional dentro de estos sistemas de colapso de caldera. ¿Por qué la zonación composicional? ¿Por qué les parece que puede haber una zonación composicional en el material volcánico de una caldera, por ejemplo? Está riquísimo. Ya tenemos que pensar en procesos endógenos, ¿no? No superficiales. La zonación composicional o una variación en la química es un proceso de qué tipo, en qué sector se da. ¿Qué pasa, Leo? ¿Vos sos borracho? No, no. ¿Sí? Sí, pero ni no, ni tanto. Salgo esto nada más.
Economía y finanzas son muy particulares. ¿Quién se va? Se va. ¿El mío? Mira, de acá no salía. De acá se la práctica. No está sola. La están acá por los otros dos, para Rosa faltar. Marta está en la oficina. Ahí voy por allá. Yo también tengo que llamar. Los tres. No, porque economía y finanzas es muy puntilloso con computación presupuestario. Oh, qué barbaridad. Tengo acá o necesitas, tiene que ser con eso. Sí, sí, va. A ver. No, Solicitante. Dale. Marco Fresco, perdón, ¿eh? no, bilateralmente al lío. Nosotros vamos así esperando. Mira, Está bien, no hay problema. A mí fue bueno. gracias. Gracias. Gracias a vos, Leo. Felicitaciones. Se lo dejo. Gracias. Mañana voy a pasar a dejarle. A buscar un sacuchito por la secretaría. No, confianza. Bueno, gracias. Chao. Está siendo aprobado los trámites de la práctica de campo. Por eso estas cosas. Y acá no me deja volver. A ver si hago así hasta atrás. Ahí hubiésemos parado. Bueno. En esta diapositiva notamos un poco las variaciones que se dan dentro de un único flujo. ¿Sí? Por ahí no es la mejor de las maneras, pero tenemos una gradación continua. No hay un límite, no hay una superficie que separe un depósito de otro. ¿Sí? Es una transicionalidad, es un único flujo. ¿Sí? En este sentido podemos ver el output. ¿Sí? Aquí. Te dejo esto, perdón. Sí, no hay problema. Gracias. No hay un único flujo, sino que en este sector puede haber una superficie, ahí podría llegar a haber un contacto, ahí, pero en general en esto es una depositación que lo único que muestra es una variación en la energía, ¿sí? de la ignimbrita, en este caso, o de la corriente piroclástica de densidad. A ver qué es esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Aumenta la energía si se arriba? En general, aumenta la energía. Esto me cansa mucho. Es otro ejemplo bastante significativo, es el de la caldera del Galán. ¿Sí? Fíjense, la caldera del Cerro Galán está ubicada en esta porción. El borde en general se reconoce con bastante claridad, el borde de la caldera. Es esta caldera que tiene 47 por 35 más o menos kilómetros. En la zona central hay un domo, ¿sí? De resurgencia bastante significativo, y hay una porción que está cubierta. El depósito de intracaldera propiamente está cubierto, ¿sí? De registros lagunares, etcétera, etcétera. Estos depósitos tienen aproximadamente 2 millones de años. ¿Sí? Está en parte activa la caldera porque hay algunas fumarolas, y hay actividad hidrotermal actualmente. Pero fíjense que la ignimbrita de colapso no está restringida a la porción interna solamente, sino que hay todo un sistema de outflow de una extensión mucho más significativa que la expresión de la caldera en sí misma. Obviamente, aquí los depósitos de ignimbrita no son reconocidos, o en algunos lugares cerca del cráter rim se pueden reconocer, no son, digamos, no tienen toda la expresión original, ¿no? La columna completa, pero por fuera tienen 20, 30 metros aproximadamente, estos depósitos de outflow que han sido estudiados por un gran número de autores, porque este trabajo creo que es de Cass, de Ray Cass, cuando se comenzaron a estudiar las calderas de la Puna, los más grandes vulcanólogos del mundo venían a estudiar y tener su caldera estudiada, y han venido la mayor parte de ellos. ¿Sí? Está la Universidad de Salta, que trabaja muy bien el tema de volcanes más o menos actuales, y bueno, siempre en colaboración con ellos, dan un curso muy bueno de vulcanología de campo, de 8 días, que recomiendo para si alguna vez tienen una oportunidad
de hacer una especialización en alguna empresa y están en el ámbito de la minería, es bastante interesante. Van a todo lo que es la zona esta principalmente de Calama o la Capato Toro, ¿sí? En este sistema de retroarco de la Puna hay un conjunto de fallas transcurrentes, ¿sí? Donde se centran estas grandes calderas o sistemas volcánicos y también muchas veces asociados a mineralizaciones, son zonas de circulación de fluidos bastante importantes. De raya positiva. Y bueno, en la zona de intracaldera es la zona de mejor preservación, ¿eh? Es donde la secuencia de colapso de caldera está más desarrollada. Por supuesto, hay un aumento en la cantidad de bloques, fragmentos, brechas, mesobrechas, megabrechas. Los fragmentos líticos son bastante relevantes en esta zona. En general, muchas veces la presencia de fragmentos líticos hace que la roca sea más fácilmente erosionable. No es un depósito que, si no se lo protege, no se conserva la brecha lítica. Es bastante susceptible a ser erosionada. Cuando la roca es más homogénea y en cuanto a una granulometría relativamente más fina, domina la matriz y está bien soldada, bueno, estas coberturas permiten la preservación de los registros de intracaldera, que como les decía anteriormente, van desde pocos cientos de metros a más de 2 kilómetros. O sea, imagínense la cantidad de material piroclástico y volcánico que se produce. El soldamiento en general es intenso a muy intenso, a punto tal de que hace un par de años vino un profesor de la Universidad de Córdoba, Iván Petrinovich, que es un vulcanólogo bastante reconocido, y vino a dar un curso acá, a Bahía Blanca. Y él decía que todas las ignimbritas simil-lava se generan por el colapso de calderas, ¿sí? Es como una relación casi directa. Las ignimbritas semilava, ese soldamiento tan intenso, nos tiene que hacer sospechar del colapso de caldera. Después hay que demostrarlo con otras evidencias, ¿eh? Bien. Este es un ejemplo de ignimbritas de intracaldera de dique ameguino. No sé si conocen el dique ameguino, asociado a la formación Marifil. Cuando hacemos un zoom, podemos ver bloques de 2, 1, 2, 3 metros incluso, dispuestos en la base de la ignimbrita. Son en general bloques de rocas volcánicas previas. No alcanza el basamento. El espesor es relativamente fácil de reconocer porque son tres flujos principales que alcanzan los 150 metros de espesor cada uno, ¿eh? Entonces, solamente de material piroclástico hay unos 600 metros de espesor. Después también hay una sedimentación continental asociado a este sistema de caldera, que no vamos a ver, pero es un tipo de caldera, gran caldera, se denomina. Fue definido en México y también es ampliamente utilizado en la zona del mesocratón del Deseado. Bien, este es una estructura en cuanto al espesor de las rocas piroclásticas, incluso en un sistema de caldera. La variación del espesor es muy significativo, incluso de un flanco respecto de otro, ¿eh? Hay una variación de espesor muy significativo. Esto nos da una pauta de que la base o el suelo de la caldera, el sustrato, no es un sustrato homogéneo, ¿eh? No es un sustrato en general homogéneo, es un sustrato irregular que puede estar influenciado por el desarrollo de bloques. En este caso, esta es la zona que yo los quería llevar al campo, que al final no me animé, que es el campo de Domingo Laciar.
porque tiene un camino de cornisa que baja así y no le tengo confianza mucho. Pero es muy espectacular la geología. Allí se reconoce, ¿sí?, una ignimbrita que tendrá poco espesor en un sector, tendrá 10 metros de espesor esta ignimbrita, puede ser 15, 20, pero cuando uno la continúa lateralmente, es el mismo depósito, créanme, tiene más de 200 metros ahí. ¿Sí? En el mismo, si uno continúa la ignimbrita lateralmente, ¿eh? Tiene una variación de espesor muy significativa, que muchas veces está controlada por la morfología de este piso de la caldera. ¿Sí? Esta zona la va a incluir ahora Agustín en su tesis doctoral, es una zona muy espectacular. Bien, otra característica es la que mencionaba anteriormente, que hay una sedimentación con posterioridad a la subsidencia del bloque central. Esta sedimentación puede estar ocupada o bien por agua y va a dominar una sedimentación lacustre, ¿sí?, con alguna influencia de la sedimentación de escarpa marginalmente, ¿sí?, algún abanico aluvial, algún flujo hiperpignítico, diría el Vito. En cuanto a que no esté directamente toda la superficie cubierta por agua, va a tener un dominio, la sedimentación terrígena un poco más gruesa. En este caso, en algunos casos, puede estar incluso invadida por mar, ¿sí? En Grecia está Santorini, ¿sí?, que es una caldera, ¿la conocen? No, me decía que sí. ¿Pero conocés la caldera? Sí. Ah, es una caldera que tiene el anillo parcialmente truncado en varios sectores y está invadida, la caldera está activa y está invadida por agua de mar. ¿Mm? También la composición es variable en las calderas. En general, en el caso de las calderas básicas, no se consideran calderas de colapso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el colapso no se da por una erupción de una ignimbrita de colapso, sino que se da por el vaciamiento de la cámara a partir del desenvolvimiento de desarrollas coladas de lava y lava y lava y lava. Este es el caso de Hawái, ¿sí? En Kilauea tiene una caldera, ¿sí?, de magma básico, bastante primitivo. Y en este caso, la caldera no está vinculada con una fragmentación magmática significativa, sino con una erupción tranquila, ¿sí?, desarrollo de coladas, efusiones volcánicas más que erupciones. Y así. Aquí hay algunos atributos, en general, no se ve bien la imagen, que están íntimamente entremezclados, ¿sí? Los depósitos sedimentarios se desarrollan en estadios donde el vulcanismo parece cesar. Y a veces puede cesar por varios miles de años, ¿sí? No tienen las calderas una actividad constante, sí violenta, ¿sí?, catastrófica, pero no constante. Eso permite que se desarrollen depósitos sedimentarios de 10, 20 metros, 30 metros, dependiendo la morfología, ¿sí?, del sustrato. Pueden ser preservados fácilmente, ¿sí?, en la evolución de una caldera, que tenemos que pensar que evoluciona temporalmente aproximadamente por unidades de millones de años. Puede estar 1 millón de años, 2 millones de años una caldera, 3 millones de años. ¿Sí? En ese intervalo se desarrolla. Es muy fácil que en un intervalo de ese sentido temporal tengamos un hiato o una zona de no erupción, ¿sí? Se denominan como intereruptivos, ¿sí? Son sedimentaciones que se dan entre erupciones, y se pueda preservar una cantidad de material. También se puede fácilmente erosionar, ¿no? Volvemos al caso de esta zona que les mencionaba con Agustín, y aquí no se ve tan bien, ¿no?, pero en esta zona, muy debajo de los depósitos de ignimbrita, intercaladas en unas zonas de brechas monomícticas, aparecen unas areniscas, ¿sí?, bastante estratificadas, ¿sí?, con ondulitas, con estructuras también paralelas, y da la sensación de que se desarrolló un sistema fluvial
posiblemente en ese sector. Se desarrolló y fue preservado ese sistema fluvial. En algunos sectores, acá con el gran Paulo Marcos, en algunos sectores el sistema es bastante caótico. En algunos está más ordenado el flujo. Por encima hay un depósito brechoso o conglomerádico, masivo, matriz sostenido, más típico de una depositación aluvial, una capa plana paralela. La base del depósito erosiva, pero esto también se registra. ¿Dónde? Bueno, se registran principalmente en inmediaciones a la escarpa. Ahí tenemos abanicos aluviales. ¿Sí? ¿Está gordito? Bien. Otra característica de estos depósitos de ignimbrita es que cuando tratan de salir, cuando colapsa, subside el bloque central y trata de salir la ignimbrita afuera del bloque que colapsa, muchas veces generan una abanica, como un abanico, ¿sí? Desde ángulos de reposo muy altos, esto es un granito, desde ángulos de reposo muy altos hasta perder progresivamente, ¿sí?, un mismo flujo piroclástico. Uno puede notar el ordenamiento, ¿sí?, un pseudo ordenamiento. Estamos pensando en una ignimbrita de intracaldera, o sea que tiene desarrollo de fiames, tiene pomes que están alineados, ¿sí? Y uno puede notar cómo se fue acumulando esas unidades, o al menos cómo se fueron enfriando. Y se puede reconocer una variación en cuanto a la angularidad de las capas desde el borde o contacto de la caldera y las zonas aledañas. Entonces, el piso de la caldera es una estructura muy importante que muchas veces lo podemos ver. Que a veces vamos a evaluar a través indirectamente. ¿Por qué? Indirectamente. 10. ¿Cómo es tu nombre? 10. Porque está cubierto. Entonces, todas las observaciones van a ser indirectas. Ah, claro. Está cubierto y yo voy a argumentar de las características de los bloques de manera indirecta. ¿Cómo? Bueno, vieron ahí un acuñamiento de una ignimbrita. Yo tengo una ignimbrita de un espesor y de otro espesor en otra zona. ¿Qué me indica? Bueno, que la subsidencia no fue homogénea. Ok, ok. Es un argumento. Yo encuentro una ignimbrita de 10 metros en un sector y de 200 en otro y digo, epa, acá pasó algo. ¿Sí? ¿Me creen o no me creen? Bien, gracias. Bueno, otra característica. Si yo encuentro diques que atraviesan mi sistema de caldera, ¿sí?, me pueden dar una pauta de si hay continuidad o no dentro del zócalo, ¿no? Hay que pensar que de la caldera abajo hay una roca productiva. Entonces, me muestra que puede haber una fractura. ¿Un dique qué es? Se pueden equivocar todo lo que quieran, por favor, equivóquense. ¿Cómo? Sí, pero sí. ¿Y por qué la corta? ¿Dónde se emplaza el dique? Fractura. Es una fractura el dique.
¿sí? Entonces, lo que me está diciendo que hay una fractura, no hay una homogeneidad en el zócalo, ¿sí? Por ejemplo, a ver si puedo sacar esto y les puedo mostrar. Ayúdame, Dios. Creo que puedo. Acá, ¿sí? Aquí vamos a esta caldera que a mí me gusta. ¿Sí? Fíjense más o menos cómo se ve una caldera jurásica. Vemos ahí, parece chiquita, pero más o menos el borde va de aquí hasta acá. Son más o menos 7 kilómetros de diámetro. Así, 7 kilómetros. Esta no es la mejor imagen, pero uno ya nota que hay como unas discontinuidades en el relleno. Y nos acercamos, y si carga la imagen, va cargando de a poco, y aquí notamos una estructura que puede ser un dique, es un dique, ¿sí? Es un dique que corta con bastante ángulo, viene, podemos seguirlo en esta zona, también por ahí un poquito desplazado, y acá no carga. Bien, acá sigue también. Entonces tenemos un dique acá, y aquí hay podemos decir un dique pseudo paralelo, que viene en este sentido, uno aquí y el otro viene acá, no tan paralelo, pero ya nos muestra que siguiendo estos cañadones hay diques emplazados. ¿Se van a emplazar en todos? No, pero ya uno puede pensar que está funcionando con una mecánica de bloques, ¿sí? Y el espesor acá, los más significativos están en este cañadón, que es el Turalauken, y los menos relevantes se dan hacia esta zona distal, ¿sí? De Seignumbrite rosado. Bien. Bueno. Eso se lo perdieron los chicos en el video. Y son estas. Que justo me quedo ahí. Bueno. Un poco los atributos y la clasificación de calderas que podemos desarrollar en base a qué? En base a la morfología del zócalo, ¿sí? En este sentido, puede bajar, puede subsidir la caldera, ¿sí? Homogéneamente, como si fuera una placa o pistón. Los depósitos que tenemos que tener son homogéneos a lo largo, homogéneos en cuanto al espesor. Puede haber una variación en cuanto a la granulometría, dependiendo de dónde estén los conductos, ¿no? Más cerca del conducto va a ser más grueso, más lejos, etc. Puede ser flexural, sin una subsidencia violenta, es simplemente que sea una flexura, y yo no tengo una manifestación del anillo de la caldera, ¿sí? Puede ser en forma de embudo, puede ser en bloques, ¿sí? Multicíclica, y también puede ser en forma de bisagra, asimétrica, ¿no? Que subsida, acá imagínense, este dibujo. Para que ya que estamos. Este, No, No, vale, anda, está ahí. Perdón. Bueno, no, es. bien. O, como les decía, en forma de bisagra o trapdoor, que es
asimétrica, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una inimbrita que es fuerte, interpretada como de colapso de caldera, o sea, una inimbrita de 200 metros o 300, que varía significativamente su espesor lateralmente cuando se aleja de una estructura, podemos pensar que al menos durante ese colapso tuvo un comportamiento de tipo trapdoor. ¿Sí? ¿Y eso qué? Track, dice. Porque yo sé. Claro, puerta trampa, bisagra. Bien, a eso voy. Y en general, este comportamiento hace referencia a cómo es la morfología de la cámara en su superficie. La extensión de la caldera es directamente proporcional a la dimensión del globo de magma que tiene por debajo. Eso es así. Y en el caso de piecemeal, el desarrollo de bloques heterogéneo, que no sé cómo sería la traducción en español, el techo de la cámara magmática es un techo que es irregular, ¿sí? Donde hay un componente tectónico, como si fuera una especie de graben, ¿sí? Y en el caso de Trapdoor, el techo de la cámara magmática es fuertemente asimétrico, es lo que le da la simetría a la subsidencia. ¿Por qué asimétrico? Bueno, porque va a colapsar del lado que esté cerca de la superficie o que tenga vinculación con la superficie. ¿Qué? Piecemeal es por partes. Por partes. Bueno. Entonces, muchas veces tenemos que el borde de la caldera nos pone al mismo nivel un gran espesor de volcanitas con una roca preeruptiva, ¿sí? Estas fases de outflow son relativamente fácilmente erosionables. No son susceptibles de ser preservadas. ¿Cuándo se preservan? Bueno, en el caso de rocas miocenas, pliocenas, pleistocenas, como el caso de la caldera de Galán, que está ahí en el límite entre el pleistoceno y el plioceno, en esos casos el outflow es susceptible de ser preservado. Ahora, cuando vamos a un volcán del Paleógeno, no es fácilmente eh, reconocido, pero se complejiza porque aparece un depósito piroclástico en el medio de la nada sin vinculación aparente con nada. ¿eh? Es un poco eso lo que se reconstruye. Bien, sigamos adelante. Conductos y alimentadores. Bueno, como conductos principales de la caldera son diques. ¿eh? Son diques en general que se rellenan con lava, fisuras eruptivas, diques propiamente, y también diques piroclásticos, que justo me quedó ahí, pero un dique piroclástico es una inimbrita que muestra un flujo vertical, ¿sí? Un flujo vertical y una morfología tabular de ese flujo vertical. No es que toda la inimbrita tiene flujo vertical, ¿sí? En una porción, el flujo piroclástico muestra una orientación de los clastos, de los pómez o de los fiames vertical. Quiere decir que en ese sector la corriente piroclástica de densidad ascendió por un canal o fractura. Ahí se veía mejor. ¿Qué? Bien, así se ve mejor. Aquí tenemos como corta toda la estructura, un flujo piroclástico, que en general no son muy significativos. Tienen el orden de 10, 20 metros, en ese orden. Igual que un dique. Bien, aquí es un ejemplo de la deformación. Incluye también
una inversión en parte de las fracturas, ¿sí? Limitantes, y una que está asociado al acortamiento de los flancos. No es solamente un fallamiento normal. Vamos, estos es un poco los estadios de desarrollo de las fracturas, ¿eh? Asociado a los modelos empíricos. En general esto ayuda para pensar los modelos más que otra cosa. Y finalmente tenemos las distintas etapas, ¿no? Tenemos una etapa inicial, que sería el vulcanismo de precolapso, ¿sí? Asociado a una etapa inicial, tenemos solamente evidencias satelitales, podemos decir, de que hay un magmatismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay algunos conos pequeños que se pueden formar antes de que se desarrolle la caldera, algún desarrollo de lava, una fractura que llega a la superficie. En general son intrusiones simvolcánicas, que manifiestan un estadio volcánico precursor a la caldera, pero ya dan una pauta de cuáles son las fracturas principales que van a controlar el desarrollo de la estructura subsiguiente. Posteriormente tenemos el colapso de la caldera, el colapso, el desarrollo de, en este caso, de un ash flow, pero vimos que podían ser distintos tipos de flow, block and ash, en general, para el colapso de caldera, lo más común es que sea un flujo tobáceo, ¿eh? Y el desarrollo de las fases de outflow asociado a ese colapso. Hay un acercamiento de la cámara progresivo y las brechas se desarrollan mayoritariamente en la zona de colapso, ¿sí? Están bastante controlados. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho salir de la superficie. O sea, la erupción es tan significativa que consiguen salir, pero mayoritariamente no, ¿sí? La relación es muy diferente de lo que puede salir y lo que no. Y finalmente, el estadio final de las calderas es un endomamiento, ¿sí? De todo el sistema, y ese endomamiento se denomina como un estadio de resurgencia. Resurge la cámara, vuelve a haber un ascenso de material, pero en este caso la resurgencia de la caldera no está asociada al desarrollo de ignimbritas tan significativas, ¿sí? Tan espesas, tan considerables. ¿Qué desarrolla la resurgencia? Desarrolla rocas efusivas, lavas, pequeños domos. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que ya no hay imbritas significativas y hay rocas efusivas? Exacto, exacto. Hay una desvolatilización muy significativa del sistema. Esto es a nivel de lo que uno piensa, porque si bien otra imbrita, no se desvolatilizó nada. Entonces, uno lo hace, es como repitiendo un modelo. Ah, si después de una imbrita viene una lava, quiere decir que se desvolatilizó el sistema. Ah, ok. Es una manera de pensar, ¿sí? Siempre se dan la secuencia esa. En general sí, en general sí, es muy común en los estadios evolutivos. A veces se preservan, las fases coherentes se preservan en estos sistemas. Y muchas veces, por ejemplo, te voy a mostrar otro ejemplo. En el norte, ¿dónde está? Acá. Esta es un área que estudié en mi zona de tesis, que es bastante significativa. No tiene una subsidencia clara. También son imbritas de muy alto grado, están atravesadas por diques.
en general pseudoparalelos, controlados regionalmente por el esfuerzo regional. Lo que sí identificamos era que la variación de fases que se observaban en estos afloramientos variaban desde la zona sudeste, ¿sí?, hacia el noreste. Esta zona parecía tener un origen previo y común, y esta zona, podríamos decir, era más homogénea, por decirlo de alguna manera. Es decir, que el afloramiento más antiguo acá tenía una forma de media luna, y con posterioridad esto evolucionaba en conjunto. Más o menos uno puede reconocer una diferencia de tonalidades entre un sector y otro, y cuando uno analiza las rocas, las litologías son muy heterogéneas. Asociada a estas rocas de media luna, podemos decir de la morfología, pasaba algo muy llamativo, que aparecían unos cuerpos dómicos, riolíticos, ¿sí?, más o menos cada 400, 500 metros. Muchas veces asociadas a la intersección de diques se formaban. Pero estos cuerpos están solo restringidos a esta zona de la media luna. Y por eso también propuse para este sector que era una subsidencia de tipo traptor, de un sector que subside, y la falla activa es la falla de media luna, ¿sí?, donde están los domos saltuariamente distribuidos. Puede ser, puede ser. Que haya un domo me indica que hay un conducto. Ok, puede ser, puede ser. ¿Dónde estamos? Vamos a hacer un poquito más rápido, como me parece. Bueno, eso respecto a las calderas. Vamos a ir ahora a los volcanes compuestos, que son estos volcanes con formita de volcán. ¿Puede una caldera tener un volcán compuesto en su interior? Sí puede. ¿Por qué? Porque es una estructura de un orden de magnitud mayor, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, con el volcán Maipo. Nos vamos a Mendoza, la tierra del vino. Me perdí. Ah, estoy en Neuquén. Ahí está el tronador. Ahí estoy. El volcán Maipo, la laguna del diamante. Se puede venir acá. Es un parque provincial o nacional. Provincial. Hay una ruta que sube. Es un volcán muy bonito. Fíjense la estructura que alberga el volcán. Este es un volcán compuesto, ¿sí? Hay una estructura que lo engloba, y también hay un poco de sedimentación dentro de esa estructura. ¿Es una caldera? Algunos dicen que no. Pero bueno, les muestro nada más. Lo muestro para contradecirme conmigo mismo. ¿Sí? Adelante. Pase. Hola, Pedro. Voy yo. Entonces, los volcanes en escudo, como les decía anteriormente, son la típica formita del volcán. En general se desarrollan en arcos jóvenes, bastante jóvenes. Composicionalmente abarcan todas las composiciones, pero son dominantemente andesíticos en la zona de los Andes. Pueden ser andesítico-basálticos, algunas fases dacíticas también están presentes. Se caracterizan por lados, bueno, tienen una forma de cono bastante típica. Los lados son bastante gusantes, en la proximidad al conducto. Y posteriormente generan un anillo, una llanura anular, que muestra una variación bastante significativa respecto de
del cráter en sí mismo. En esta llanura anular vamos a ver que los procesos de sedimentación son bastante diferentes, no son comunes. Entonces, por supuesto, hay volcanes compuestos sobre la superficie, también islámicos, volcanes compuestos, es decir, como transiciones en montes submarinos. ¿Qué? ¿No hay más agua? Etcétera. Las composiciones ya las habíamos mencionado, y en cuanto a la explosividad de los sistemas, en general son recurrentes, son fuertemente poligenéticos. Son más poligenéticos que las calderas. Las calderas no tienen un gran número de erupciones, ¿sí? Tienen una actividad más bien de pocos pulsos. ¿Cuántos? Y bueno, más de 2. Y menos de 20, podemos decir, para tirar un número cualquiera. Pero no son unidades de pulsos de actividad que tienen las calderas, ¿sí? Acá no. Acá tenemos un gran número de depósitos, y que pueden ser tanto húmedos como secos, y se combina depósitos eruptivos o explosivos y depósitos efusivos. Esa va a ser la característica principal del cono inmediatamente lindante al conducto. Bien, y van a tener conductos desde la parte hospedal también pueden ser, como dice ahí, conductos de flanco, ¿sí? Con desarrollo de fracturas. Y aquí podemos ver un poco estas características, ¿eh? La zona del cono, el conducto, y ya en esta parte vemos que pasa algo que cambia, ¿no? Hay como un... ¿Me creen o no me creen? Sí. Se está durmiendo esta chica. No, no. Hay una zona donde hay un quiebre de pendiente, ¿sí? Que vemos que hay un cambio morfológico. Ya la roca no parece tan picuda, parece como más suavecita, ¿no? Bien, esa es la zona del ring plane que decíamos anteriormente. Viene conducto, plane, plane. Conducto, plane. Ese sería el cono. El conducto está generalmente en la zona central, o puede haber en un flanco una fractura, pero está la zona del cono y el ring plane, ¿sí? Eso es un poco los atributos que tienen dominantemente. Entonces, ¿cuánto es el periodo de vida que tienen estos edificios volcánicos? Bueno, tienen un orden de magnitud menos que las calderas. Dijimos que las calderas estaban en el orden de los millones de años, ¿sí? Bueno, acá estamos en el orden de los cientos de miles de años. Tampoco vive 8 millones de años una caldera, en general menos de 5, pero para tener una referencia. Tienen periodos de crecimiento en general más limitados, en orden de los 1000 años o 10.000 años, y periodos de quiescencia, donde no tienen actividad, también en general son cortos, más cortos que los periodos de actividad. Las erupciones, ¿qué características tienen? Bueno, son pequeñas, son muy numerosas y son pequeñas. Desde el punto de vista de las dimensiones, están en el orden de los 10 kilómetros en la base, ¿no? Sin embargo, este anillo, o ring plane, ¿sí? Tiene un desarrollo mucho más significativo, que abarca mucho más que el cono en sí mismo. Los volúmenes que participan en general en las erupciones son volúmenes bajos, mucho menos significativos que en el caso de las calderas, en el orden de los 10 miles de metros cúbicos. En ningún caso llegan a kilómetros cúbicos. En el orden de miles de metros. Pero la diferencia es... Esto es muy fácil. Bueno, entonces,
Hay asociaciones de conducto, de cono y de ring plane. Más o menos eso es lo que configura un volcán compuesto. La asociación de conducto, más o menos es lo que habíamos mencionado anteriormente, no me voy a parar, son lavas, domos, que pueden ser brechas, ¿sí? De diverso origen, que llenan esas zonas de conducto o de cráter, intrusiones, pequeñas intrusiones, diques. Esto son todas las características de que hay una alimentación de magma que asciende hasta la superficie. Hay un aumento paulatino del ángulo de reposo de los depósitos, ¿sí? Esto es muy característico por el aporte del magma y también un poco por la subsidencia debido a un colapso parcial de los depósitos. En la zona de conducto, la alteración hidrotermal es común, ¿sí? Es común. ¿Por qué? Por efecto de la temperatura, efecto de vapor de agua, que es muy común en las erupciones, vapor de CO2, presencia de azufre. Es muy común el desarrollo de este tipo de alteraciones en las zonas de conducto. Y en general, la asociación de conducto está en la porción central del volcán, típicamente. Y ahora, ¿cómo paso? No me diga. Bien, decidí. Bueno, y ahí está un poco la distribución de estas asociaciones de fase, ¿eh? En tres tipos principales: de conducto, de cono, ¿sí? Que son la zona que está más puntiaguda, digamos, y de ring plane o de plano anular, llanura anular, podemos decirlo, ¿no? ¿Te odio? Bueno, y allí tenemos un poco el proceso de construcción arquitectural de los volcanes. Hay mucho material que es expelido cerca del conducto. Quiere decir que si está cerca del conducto, bueno, no son depósitos piroclásticos muy importantes, ¿sí? Son más bien limitados, de poco espesor. Hay lavas que protegen a los depósitos piroclásticos porque la erosión es muy significativa del conducto de un volcán, ¿sí? Entonces viene siempre la lava a proteger y hay un depósito piroclástico limitado y una lava, pero para formar la llanura anular hay una resedimentación constante de ese material distalmente, ¿sí? Es lo que genera el cambio significativo dependiente entre la zona del cono y esta zona más llana. Bien, y aquí tenemos una asociación típica de un cono, en este caso tomado por unos Hackett y Hutton, y notamos un poco qué características tienen estas litofacies de cono. Entonces, hay como más destacados, estas litologías son en general lavas coherentes, fases coherentes de lava. Esta otra litología, también bastante significativa, que la podría haber puesto mejor, son brechas volcánicas polimícticas. Y en menor medida, en mucho menor medida, hay algunas areniscas volcánicas y depósitos de caída, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si no se cubren rápidamente, los depósitos de caída no se preservan. El material piroclástico está en parte subordinado a las lavas en estos sistemas generalmente, ¿sí? Fíjense la cantidad de depósitos de caída y los depósitos sedimentarios, por ejemplo, son en general limitados en estos conos. Pero, como una característica bastante significativa, es la inclinación de estos depósitos. Uno puede notar muchas veces que estos depósitos que constituyen el cono
van a estar busantes, naturalmente busantes, porque están saliendo de un centro y se están apilando sucesivamente, ¿no? Colada arriba de colada. No solamente sucesivamente, sino que son comunes los efectos de corte o de sobrepaso lateral, ¿sí? No quiere decir que lo esté cortando al depósito completamente, sino a veces hay como un sobrepaso buscando la zona baja, ¿eh? Pero el buzamiento es muy común, a diferencia de las calderas. ¿Por qué? Porque en las calderas, ¿cómo se apila la ignimbrita? ¿Cómo vimos que se apilaban las ignimbritas? ¿Cómo era el techo de la ignimbrita? Plano. La ignimbrita es plana, colapsa el bloque central y es como plano, ¿sí? Ahora, si hay más de un colapso, que puede pasar en las ignimbritas, se generan superficies de no conformidad entre los flujos, ¿sí? O discordancias. Pero son volcanotectónicas las discordancias. Más volcánicas, pero bueno, un volcán siempre está asociado a la tectónica, entonces un volcán solito no pasa nada, ¿no? Bueno, son muy comunes estas no conformidades y los cambios faciales de poca distancia, ¿no? Es muy común. Una caldera no, una caldera tengo una ignimbrita 10 kilómetros de ignimbrita, la puedo continuar, me voy caminando por el valle y veo el mismo flujo. Acá no, acá está la lava, al lado, hay una tobita que la pasó, hay otra lava en un curso posterior. Son estas morfologías en general que exhiben los depósitos de las lavas asociadas a. Bien, los depósitos volcánicos, en este caso, en general están moderadamente bien seleccionados y son depósitos de caída dominantemente. Los flujos son menores, no hay mucha ignimbrita gruesa asociada a estos colapsos. Lo que sí hay, en la medida que nos vamos alejando y nos acercamos a la zona más distal, empieza a haber una mayor actividad de la resedimentación de los sistemas. Y un proceso común que se da es el depósito de los lahares, ¿sí? ¿Han escuchado alguna vez de los lahares? Sí, han escuchado, ¿sí? En general están asociados a la acumulación excesiva de ceniza, ya sí por un depósito algo diferente, tiene que haber una erupción más significativa, posiblemente pliniana previa. Entonces, ¿qué pasa con la ceniza? Hay una acumulación muy significativa de ceniza y el ángulo de reposo de la ceniza de caída habíamos visto que copia la topografía. Eso es un concepto. No en todos lados copia la topografía, pero tiene ángulos de reposo muy significativos en sectores. Y en zonas donde las precipitaciones son abundantes, dejamos un gran contenido de matrix a disposición de los ríos y los sistemas fluviales efímeros. ¿Eso qué hace? Bueno, hace que aumenten la cantidad de partículas por unidad de fluido, ¿sí? Aumente la densidad del flujo. Son flujos más concentrados en partículas y básicamente son debris flow. ¿Qué características tienen? Abundante contenido de ceniza volcánica, son polimícticos, son masivos, son matriz sostenidos, pueden tener gradaciones, pero una característica es que si bien tienen muchos componentes tobáceos, no hay desarrollo de texturas de temperatura, no hay soldamiento, no hay. eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a ver. Bueno, eso lo pueden ver en la casa. Los videos de los Blocanalla. Hay un depósito que está explicado por unos profesores. Está bastante bien clasificado. Se ven bien los límites de los flujos individuales. Y allí se puede observar más o menos cuáles son las características. Bueno, pongo uno ahora. Sí,
y lo copias y lo pegas. Y No hay problema. sí, un ratito acá. No hay problema. Bien, vamos a hacer un poquito más rápido. Creo que me dice que vamos 1 hora y media. Bueno, hay una relación directa entre la cantidad de descarga, ¿sí?, y el tiempo. Y en la medida que aumenta la descarga, significa que aumenta el contenido de agua, ¿sí? La descarga se hace más significativa y la granulometría general de los depósitos disminuye. Chao, nos vemos. Otro depósito bastante característico de flanco es el depósito de avalancha, ¿eh?, que en general son los depósitos más caóticos. Estos son, por ejemplo, los que se generaron durante el lateral blast del Monte Santa Elena, ¿sí? Por directamente la avalancha de las protuberancias laterales, ¿sí? Se genera una falla de despegue y todo el sistema genera una erupción lateral, ¿sí?, generando mega brechas, ¿sí? Brechas muy significativas, ahora sí con material volcánico. Los bloques están muy deformados y se genera un relieve, ¿eh?, en una topografía en hummocks, ¿sí?, generando protuberancias y, y valles, que es bastante característica, ahora sí con abundante matriz volcánica, ¿eh? Esto es el coso. Bien. Y por último, nos vamos a las asociaciones de llanura anular. Vamos a ver que en este sistema hay un dominio de una sedimentación terrígena, ¿sí? No hay procesos volcánicos significativos o son muy menores, algún depósito de caída, pero lo que domina en este plano es la sedimentación aluvial, depósitos de conglomerados y brechas masivos, matriz sostenidos, que van compensando un poco la carga hasta formar sistemas fluviales algo más definidos, y de menor energía, básicamente. Pero bueno, el dominio es el típico de un sistema fluvial de alta energía o bien un abanico aluvial. Bueno, vamos a ir directamente a los pequeños, estos edificios volcánicos básicos que habíamos mencionado. En general, se diferencian respecto de la morfología y la evolución. Los más significativos son el Anillo de Tobas, es un edificio volcánico en general básico, de baja altura, ¿eh? Al menos su cráter tiene más o menos unos 50 metros de altura. Sin embargo, si bien el cráter no es muy alto, sí forma, si bien el cráter externo, el anillo de Tobas propiamente, no es muy alto, la porción interna sí es un cráter de mucha profundidad. Tiene una profundidad bastante significativa y muestran unas transiciones a las diatremas o a los edificios volcánicos de Mar Diatrem. Son generados por la interacción entre el magma y rocas hospedantes de agua, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, hay un proceso bastante conocido que es el aumento de volumen del agua cuando está en contacto con la temperatura o cuando pasa de fase líquida a vapor. Y en este sentido, ese aumento de volumen es muy importante cuando uno está por debajo de la presión atmosférica, ¿sí? Es más significativo. Y esa generación, esa energía, se disipa fragmentando la roca que está por encima del contacto entre el magma y el acuífero, ¿sí? ¿Y qué genera? Bueno, genera una depresión. Como es un flujo local el que entra en contacto con el acuífero, se genera
una escarpa o un conducto, un cráter en forma de cono inferior, ¿sí? En este sentido, muchas veces hay una continua alimentación de agua, ¿sí? Y continua alimentación de magma. Entonces, son edificios fuertemente poligenéticos. Todo el tiempo están erupcionando y erupcionando y erupcionando y erupcionando. La profundidad de interacción agua-magma depende muchas veces de la composición del magma y de la presencia de una roca portadora de agua. Pero evidentemente un magma sumamente básico puede ser emplazado a profundidades bastante considerables. Entonces suelen ser estructuras muy, muy profundas la de los anillos de Toba. Escoriacón y Cindercón no son tan relevantes, pero morfológicamente ya vemos una diferencia significativa en los depósitos. Los conos de escoria tienen un perfil de cráter mucho más elevado que los anillos de Toba o que los mahares, que son sus hermanos, y porque se generan debido al apilamiento, ¿sí? De continuo lluvia de escoria continua, y esta lluvia de escoria se va amalgamando y erosionando, generando perfiles de elevación muy, muy significativos. Estos conos están asociados muchas veces a un vulcanismo estromboliano, que veíamos en los videos, donde se genera espáter y escoria de manera significativa, recurrentemente, muy recurrentemente, todo el tiempo se está generando este tipo de depósitos. Las oleadas piroclásticas, a diferencia de los anillos de Toba y de los mares, no son tan comunes. No son tan comunes. Y los cráteres internamente no tienen una profundidad tan significativa como en el caso de las diatremas, ¿sí? Son más bien limitados. Bueno, un ejemplo de escoriacón es el Stromboli. Están los videos si quieren verlos. Cuáles son los tipos de depósitos, la selección. Hay perfiles de cómo son las acumulaciones en la pared exterior y en la pared inferior. Eh, y bueno, los mares que son muchas veces son más interesantes como estructuras y asociados a los mares son diatremas en general, ¿no? Están las kimberlitas, que son depósitos muy, muy significativos, muy importantes, que están bajo estudio constante también. ¿Mm? Muchas veces lo que se preserva de estos sistemas volcánicos es un lago. Entonces, en Alemania, parcialmente, se comenzaron a notar la coalescencia de lagos y muchas veces asociados a pequeñas coladas laterales. En estudios posteriores, estos lagos son bastante profundos, lagos muy profundos, que tienen una acumulación de sedimento en general muy activa. Son muy ricos en materia orgánica generalmente, dependiendo de las condiciones climáticas, pero permiten guardar todo lo que es la zona de interior cráter, ¿sí? Que es muy profunda. Vamos a ver un poco qué características tienen estas zonas de interior cráter en el caso de las diatremas, ¿sí? Las diatremas se generan en general, es un conducto, un dique alimentador muchas veces, que corta la superficie hasta vincularse con una capa portadora de agua. Cuando se comunica con la capa portadora de agua, en una situación subsuperficial, genera una explosión freatomagmática. Toda la cantidad de fragmentos líticos que estaban por encima de esa interacción se va del sistema, es fragmentada. Entonces, muchas veces esta interacción entre magma y agua genera depósitos muy ricos en fragmentos líticos. Es una de las características de la interacción freatomagmática. ¿Hay depósitos freatomagmáticos en calderas? Sí, puede haber. No es lo más común, pero puede haber. En estos es el proceso más común, los depósitos freatomagmáticos, que son depósitos muy ricos en líticos. ¿Generan una ignimbrita? No. El hecho de que haya interacción entre agua y un magma que se está fragmentando son en general depósitos diluidos lo que genera, que son oleadas piroclásticas o surge.
Es el depósito más común en diatremas y anillos de toba. Entonces, esta oleada o surge genera lo que es el cráter, ¿sí? El cráter va a ser principalmente oleada, surge, alguna brecha de caída, oleada, ¿sí? Dominantemente. Ahora, la porción inmediatamente interna de la diatrema se denomina como diatrema superior, upper diatrema, y son depósitos que están fuertemente estratificados, ¿sí? Son depósitos, también se preservan parte de los depósitos de caída, oleada y surge, pero en el sector interno. En el sector interno. Debajo de la zona de diatrema inferior hay una zona de diatrema inferior, ¿sí? Está la zona de diatrema superior y la zona de diatrema inferior. La zona de diatrema inferior son brechas caóticas, masivas, matriz sostenida, ¿sí? Polimícticas. ¿Por qué polimícticas? Porque en estos sistemas, al atravesar distintas capas, al ir descendiendo, hay un descenso en el nivel de fragmentación, ¿sí? Entró la capa y rompió un acuífero superficial. Está bien, pero esta capa se fue porque se fragmentó. Ahora la fragmentación va a ser más profunda, en otra capa que esté por debajo. Entonces, podemos tener una variabilidad litológica en la concentración de fragmentos líticos a medida que el dique alimentador va alcanzando niveles inferiores topográficamente. Es en este sector que se generan brechas, muchas brechas significativas, y también están registrados los diques alimentadores que abastecen al sistema. Cubriendo todo el sistema de la diatrema o del cráter, en general se depositan registros fluviales, muchas veces fluviales y lacustres. Es un lago que termina colapsando el cráter. Vamos a ver algunos de los registros y ya los dejo. Bueno, ahí tienen más características más específicas. El tema de cuáles son los tamaños, espesores, cómo son las características. Y acá vamos a lo que son las características estratificadas de los anillos de toba en la porción interna del cráter. ¿Ven? Están fuertemente estratificados en el sector que sería de diatrema superior o de upper diatrema. Son depósitos que se ve que no tienen mucha temperatura. Esta es una oleada piroclástica, una toba con estratificación entrecruzada, pero no está soldado. Se ve claramente, es un depósito que parece sucio, no tiene mucha temperatura, no es una superficie compacta, vítrea, ¿no? Es un depósito medio fangoso, ¿sí? Da ese aspecto. Son depósitos, son oleadas piroclásticas y surge, pero de baja temperatura. Evidentemente son flujos húmedos, ¿sí? Pueden tener lapilis acrecionales y distintas características. Estos son los que están en Cañadón chileno. Son depósitos estratificados, algunos con surge, depósitos de caída. Acá hay una variación, bueno, no puedo volver atrás. Bien. Ahí tienen cómo está la distribución de fases, por ejemplo, en los conos de escoria. Son en general soldados, no soldados, variaciones laterales. Me concentro en las fotos, que son lo que más me gusta. Ahí tienen variaciones laterales.